El Fuerte Clamor presenta Seminario de Oración Argentina, dirigido por Pavel Goya. Parte 9. Thank you so much. Muchas gracias. Maybe somebody would invite people who are outside, let them know that we start. Tal vez alguien puede invitar a quienes todavía no están afuera y hacerles saber que ya comenzamos de nuevo. Until they come, I'm going to tell you a nice story, short story. Hasta que lleguen voy a contarles una historia corta y linda. There was Okay. Elder Falkenberg was telling us the story. El pastor Falkenberg nos contó la historia. In one church they did evangelism. En una iglesia que hicieron una campaña de evangelismo. And they never do evangelism without a lot of prayer before. Y nunca se embarcaban en el evangelismo sin mucha oración previa. And so they did a lot of prayer. Así que oraron mucho. And then they said, you go home and keep praying. Y entonces indicaron, vayan a sus casas y continúen orando. And he said, take a few names, like a list of 10 names. Y también indicaron, hagan una lista corta de 10 nombres. And then they said, pray for those names for a long time. Y entonces dijeron, oren por esos nombres largo tiempo. But she didn't understand that she should take names of friends, neighbors, relatives. Pero una dama no entendió que tenía que tomar nombres de amigos, parientes, vecinos, personas conocidas. She didn't attend church much. No asistía mucho a la iglesia. She wanted to change that. Y ella quería modificar esto. So she didn't have a lot of friends. No tenía muchos amigos. She was alone. Estaba sola. She could not get involved in the church because she was sick and she was very old. No se involucraba mucho con las actividades de la iglesia porque era enferma y anciana. So she said, what name should I take? Así que se preguntó, ¿qué nombres voy a tomar? So she took the telephone book. Así que tomó la guía telefónica. And she went letter by letter and picked up 15 names. Y fue buscando por letras y escogió 15 nombres. She just picked up 15 names from the telephone book. Simplemente tomó 15 nombres del libro de la guía telefónica. And she prayed for those names for about 1 year. Y oró por esos nombres alrededor de un año. Evangelism came and finished, and everybody forgot about evangelism. La campaña de evangelismo llegó, terminó y todos se olvidaron de la campaña. And she understood that you got to pray a long time for them. Pero había entendido de que hay que orar largo tiempo por esos nombres. You don't do evangelism without preparing for evangelism. No hay que hacer una campaña de evangelismo sin prepararse para esa campaña. When he talked about evangelism like agriculture, she got it. Entendió la ilustración del evangelismo y la agricultura. You don't put the seed and tomorrow you go to harvest. No plantamos la semilla y al día siguiente cosechamos. It takes time. Lleva tiempo. So she prayed the whole year for those 15 names from the telephone book. Así que oró un año entero por esos 15 nombres de la guía telefónica. Next year they did evangelism again. Al año siguiente otra campaña de evangelismo. And as they did evangelism again, y al hacer otra vez evangelismo, the pastor baptized around 18, 19, I don't remember the number. 18, 19 people. El pastor bautizó unos 18 o 19 personas, no recuerda bien el número. But when he read the names before the church, pero cuando leyó los nombres delante de toda la iglesia, she recognized some names. Ella reconoció algunos nombres. 9 of them were from her list of 15. 9 de ellos era de su lista de 15. So she went to them and said, hey, I know you. Así que fue a conocerlos, dijo, yo sé quién eres tú. I've been praying for you. He estado orando por ti. For 1 year. Un año. And the pastor says, how do you know them? El pastor dice, ¿cómo las conoces? And the man says, how do you know me? Y un hombre dijo, ¿y cómo me conoces? And she said, well, I took your name from the telephone book. Y dijo, bueno, yo tomé tu nombre de la guía telefónica. And he said, why? Y dice, ¿por qué? You're the next one in line. Porque eras el de que estaba en siguiente línea. And why did you pray for me?
¿Y qué oraste por mí? I asked God to do whatever He knows that you need. Yo le pedí a Dios que hiciera todo lo que Él sabía que tú necesitaras. I even know where you live because I know the address from the telephone book. Yo hasta sé dónde vives porque está la dirección en el libro telefónico. I prayed for your house too. Oré por tu casa también. And so, 9 out of 15, those she never saw before, were baptized. Así que 9 de 15 a quienes ella jamás había visto fueron bautizados. So, if somebody says that intercessory prayer doesn't work, don't believe that. Así que si alguien dice que la oración intercesora no funciona, no le crean. Before they fix again the computer, I'm Antes que gonna otra vez arreglen la give you computadora. one more story. This is, Otra historia. oh, voila, it works. Funciona. So, should I give the story or not? Ahora no sabe si contar o no la historia. In January, En enero I went in mission trip to Romania. fui en un viaje misionero a Rumania. Thank you. And they called me and they said, can you bring a laptop? Me llamaron, me dijeron, ¿puedes traer la computadora? I said, sure. Dije, sí. Can you bring a projector too? ¿Puedes también traer el proyector o el cañón? I said, sure. Sí. Can you bring a screen? ¿Puedes traer la pantalla? Oh, Oh. wait a second. Espera un momentito. Can you bring a tripod? ¿Puedes traer el trípode? Okay. Bueno. And for the youth, can you bring some binoculars and a telescope? ¿Y puedes traer, por las dudas, unos binoculares y un telescopio? And can you bring that, and that, and that, and ¿Puedes that? traer esto y aquello, aquello, aquello? So much baggage, believe me. Tanto equipaje, créanme. And the airplane is not going to let you with more than 2 luggages, you know? Y la compañía de aviación no te permite más que 2 bultos. I was really praying for a miracle. Realmente oraba por un milagro. I even say, God, you see, I'm not insisting for myself. I am praying just to help those people. Hasta le decía, Dios, tú ves, no estoy insistiendo por mí, estoy orando por esta gente. And I knew that He heard me. Y ya sabía que él me So había I said, escuchado. I know you have a way. Yo le dije, yo sé que tú le harás un camino. If these things must get there, you know. Si estas cosas tienen que llegar allá. We have a nice van, a Toyota Sienna, really nice car. Teníamos una Toyota, una van realmente linda. And it's a new car. Es un auto nuevo. It always works perfect. Siempre funciona a la perfección. Never a problem. Nunca un problema. So January was hard winter, Así que en enero, un riguroso invierno, a lot of snow, mucha nieve, cold. frío. I went to the prayer meeting to one of my churches early in the morning. Fui a la reunión de oración a una de mis iglesias temprano en la mañana. And then I went to the gas station to fill my tank, Fui a la estación de servicio para llenar el tanque, to go home, put the baggage in the van, and go to the airport to Chicago. para ir a casa, poner el equipaje en la van y entonces al aeropuerto de Chicago. I had to be 2 hours earlier in the airport, Tenía que estar 2 horas más temprano en el aeropuerto and it would take me another 2 hours to get there. y me llevaba otras 2 horas llegar hasta allí. 4 hours. 4 horas. But I still would have to put the baggage in the van, so 5 hours. Pero todavía tenía que poner el equipaje, prepararlo y ponerlo en la van, así que 5 horas. And it was already late because there were just 4 more hours. Y ya estaba tarde porque quedaban 4 horas. So I put gas in the tank, Así que puse la gasolina en el tanque. went to start the van, Cuando fui a arrancar la van, nothing. nada. A new van. Una van nueva. Try it again. Traté otra vez. Click. Clic. Nothing. Nada. And try it again. Traté otra vez. No click. No, ni clic. I went outside Fui afuera and the lights were on. I forgot the lights on. y las luces estaban prendidas, me las había olvidado encendidas. And inside the heat was on. Y la calefacción estaba encendida. And the tape player was on. Y la radio, el pasacasetes andaba. And the heat in my seat was on. Y el calor en mi asiento estaba andando. So the battery just died. Así que la batería simplemente murió. So I called Toyota. Así que llamé a la Toyota. And I said, you gave me full coverage. Ustedes me dieron una cobertura completa. So come and start me. Así que vengan para que arranque. Absolutely.
Absolutamente. We'll be there in 4 hours. Estaremos allí en 4 horas. I said, no, you must come now. No, tienen que venir ahora. Oh, our team is already in a different place to start somebody else. Nuestro equipo está en otro lugar para ayudar a arrancar a otra persona. It's so cold that many cars don't start. Hacía tanto frío que muchos autos no arrancaban. And I was late. Y estaba tarde. I said, why do you allow that? Y dije, ¿por qué permitiste esto? You know that I have a plane to catch. Tú sabes que tengo que agarrar el avión. And I said, I know you know. Bueno, yo sé que tú sabes. So, whatever you decide. Lo que tú decidas. I didn't understand. I mean, everything was planned. No entendía. Todo había sido planeado. People were waiting for me. La gente me esperaba. I had a lot of baggage that I purchased. Tenía el equipaje que había comprado también cosas. And I was there waiting and waiting. Y yo estaba allí esperando y esperando. And I said, please help me the way you want. Y le dije, por favor, ayúdame en la forma que tú quieras. So, I took my phone Así que tomé mi teléfono and called one of my elders. y llamé a uno de mis ancianos. And I say, Jack, how are you Y doing? dije, Jeff, ¿cómo estás? He said, oh, I'm fine. You, pastor? Y le dije, yo estoy bien. ¿Y tú, Well, pastor? I could be better. Bueno, podría estar mejor. I'm stuck at the gas station. My van doesn't start and I am late. Y yo estoy aquí empantanado en la estación de servicio, no arranca mi vehículo y estoy tarde. Now, Jack lives in the center of the town. Ahora, Jack vivía en el centro de la ciudad And the gas station was in the northwest of the town. y la North- estación de servicio estaba northeast. en el noreste de la ciudad. And he says, where are you? Me pregunto, ¿dónde estás? Gas station. En la estación de servicio. Which one? ¿En cuál? On 26, En la 26, by the hotel. cerca del hotel. He said, I am there. Dice, yo estoy ahí. What do you mean? ¿Qué quiere decir? I'm at the stoplight. What? Stoplight. The light. Estoy en el semáforo. So I looked in the corner and I see him stop because it was red. Y miré y lo vi ahí en la esquina porque estaba el semáforo en rojo. And the light turned green. Y el semáforo se volvió verde, la luz And I verde. said, turn right. Y le dije, dobla a la derecha. He turned right, came into the gas station. Él dobló a la derecha, entró a la estación de servicio. I said, what are you doing here right in this corner where I am? Y le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí justamente en esta esquina donde estoy yo? And he said, somebody called me to go at his home and start his car. Dice, alguien me llamó para que vaya a su casa y le ayude a arrancar su auto. That church member is a neighbor. Ese miembro de iglesia era un vecino. So Jack took the cables, Así que Jack vino con los cables, went to start that member, le había ayudado a arrancar al vecino and then she was coming back. y estaba regresando. He stopped to help me. Él se detuvo para ayudarme, He had the cables with him. tenía los cables, He was in the right place estaba en el lugar at the exacto, right moment. en el momento adecuado. He started my car. Arrancó mi auto, Then I went home, fui a mi casa, packed fast, rápidamente empaqué and went to leave a phone call. y cuando iba a partir, llamada telefónica Air Force from Chicago. del aeropuerto de Chicago. The plane is defective, has been cancelled. Hay defectos en el avión, se ha cancelado. And there is another plane that leaves 2 hours earlier Y hay otro avión que sale 2 horas antes from Milwaukee. de Milwaukee. Milwaukee is close to my house, Milwaukee está cerca de mi casa, just 50 miles. solamente 50 millas. No traffic, No hay tránsito, small airport, un aeropuerto pequeño. perfect. Perfecto. So God gave me the time. Así que Dios me dio el tiempo. We drove to Milwaukee, we had time, we didn't have to drive so long. Fuimos hasta Milwaukee, tuvimos tiempo de sobra, no tuvimos que viajar tanto. No traffic jam. No había congestión de tránsito. We got to Milwaukee, Llegamos a Milwaukee, and I had so much baggage. tenía tanto equipaje. And they said, you know, in Chicago, they weight you on the scale to see how much baggage you have. Y dicen, ¿saben? En Chicago ellos te pesan el equipaje en la balanza para saber cuánto llevas. But we have a small scale here, Pero aquí hay una balanza muy pequeña and it's broken. y está rota. So whatever baggage you have, just take it all. Así que no importa cuánto equipaje tienes, métela adentro. So, so nothing happens by chance. Así que nada ocurre por casualidad. The scale was broken, praise the Lord. La balanza está rota. Alabado sea el Señor. Okay, let's move on. Bueno, vamos a avanzar. Real prayer La verdadera oración is determined es where are you? Es definida
genuine, genuina, desperate. desesperada, o sea, ferviente. That means you do have faith, but you catch God and you don't let Him go. Eso significa que aunque tienes fe, te aferras a Dios y no lo dejas ir. It has meaning, Tiene significado, it has power, tiene poder. it changes us, not God. Nos cambia a nosotros, no And cambia a Dios. centers on God's glory and His plan, not on us. Y se centra en la gloria de Dios y en sus planes, no en nosotros. Now, if you watch carefully, there is a quotation there. You wanna translate it? For me? Ahora tenemos que observar con cuidado esta cita. La oración que proviene o que surge de un corazón ferviente, cuando las necesidades sencillas del alma son expresadas, esperando de que van a ser concedidas. Esto es oración de fe. Thank you. And Es de mi vida hoy. let's move on. Real prayer happens when you respond to God's call to possess His name and reflect His character. La verdadera oración ocurre cuando uno responde al llamamiento de Dios para poseer, o sea, sí, para llevar su nombre y reflejar su carácter. Because that cannot happen in our power. Porque eso no puede suceder en nuestro poder. Real prayer places us where we belong. La verdadera oración nos coloca a donde debemos estar, donde pertenecemos, At the foot of the cross. al pie de la cruz. Real prayer changes you, the church and the world. La verdadera oración te cambia a ti, a la iglesia y al mundo. Makes you sensitive to God's voice and His plan. Te hace sensible a la voz y a los planes de Dios. Makes you available for God's service. Te hace disponible para el servicio a Dios. Gives you joy and peace. Te trae gozo y paz. And doesn't happen until we pray. Y no ocurre, la verdadera oración no ocurre hasta que realmente oras. Symptoms of a prayerless life. Síntomas de una vida sin oración. So people who don't have a life of prayer, Así que las personas que no tienen una vida de oración they have a lot of forms, cold forms. se caracterizan por un montón de formas frías. Let me explain it a little. Quiero explicar esto un poquito. God's presence makes you feel secure, La presencia de Dios hace que te sientas seguro, gives you peace, te da paz, comfort, ánimo, joy, gozo, love. amor. When you don't experience God's presence, Cuando no experimentas la presencia de Dios, because you don't have that feeling, porque no tienes ese sentimiento, you don't have that confidence, no tienes esa confianza, you are not secure. no estás seguro. Those people, Esa gente, this is what they do. eso es lo que hacen. They surround themselves with a lot of rules Se rodean de un montón de reglas so they could still feel secure. para sentirse seguros. Do you see the point? ¿Vemos el punto? It's not that rules are wrong. No quiere decir que las reglas Rules sean malas, without love pero las reglas sin amor still are not going to help you. no van a ayudarte. Those people become cold, Esas personas se vuelven frías, ready to judge anybody who doesn't follow their rules. prontas para juzgar a todos los que no siguen sus reglas. They don't have understanding, No comprenden, no flexibility, no son comprensivos, no tienen flexibilidad no mercy, ni misericordia, because they have not experienced mercy. porque no han experimentado misericordia. So people who don't feel that security in God Así que las personas que no sienten esa seguridad en Dios seek security in forms. procuran hallar seguridad en las formas. People who lack prayer, Las personas que carecen de oración, even if they don't eat meat, aun cuando no coman carne, they devour other people. ellos dan la espalda a otras personas. They eat pastors, they eat leaders, they eat church members, they eat neighbors, they eat their families. Y ellos no comen carne, pero comen, devoran al pastor, a otras familias, a los vecinos, a los hermanos. They stop squelch change. Limit change. Sí, ellos son muy limitados o no avanzan en los cambios. And I am talking about good change. Y estoy hablando de buenos cambios, Where there is no prayer, donde no hay oración. youth are missing. Yeah? Los jóvenes no están. It's a fact, in those churches that don't have prayer,
you don't see much youth. Es un hecho de que en las iglesias donde no hay oración, uno no ve jóvenes. Because most of the times, youth, they don't come to be taught. They don't like you to tell them what to do. Porque en la mayoría de los casos los jóvenes no acuden para que se les diga qué es lo que tienen que hacer. They want to be involved. Quieren involucrarse, They want to do what they think is right. quieren hacer lo que consideran que es recto, But prayer, they always enjoy. pero siempre disfrutan de la oración. I'm talking about the honest ones. Estoy hablando de los jóvenes honestos. Where there is no prayer is lack of growth. Donde no hay oración, falta el crecimiento. That means a body that is not healthy. Significa que se trata de un organismo que no es sano. It's isolation, Hay aislamiento, concerns for forms without content. hay preocupación por las formas sin contenido, Nice programs, lindos programas, but you don't feel God's presence. You don't have that sense of awe. pero no está la presencia de Dios. Uno no siente esa sensación de asombro. There is no love, no acceptance, No hay amor, no hay aceptación. judgmental attitude, Hay una actitud de juzgar, lack of unity, falta de unidad, lack of joy, falta de gozo, lack of life, falta la vida, lack of faith, falta fe, lack of power. falta poder. They have stories from the past. They don't have stories from today. Las historias que cuentan son del pasado, no tienen relatos del momento. What happens if we pray and we don't pray? ¿Qué ocurre si oramos o no oramos? We don't pray anymore. No oramos más. We stop growing. Dejamos de crecer, We become irrelevant. nos volvemos irrelevantes, We cool down in our love. se enfría nuestro amor And then start looking for faults in some other people. y comenzamos a encontrar faltas en las demás personas. We put God in our box, Ponemos a Dios en nuestra caja, in our, preferences, traditions, cultures. con nuestras preferencias, nuestras tradiciones, nuestros rasgos culturales, And we become weak Christians, y nos volvemos cristianos débiles defeated Christians. y cristianos derrotados. The Bible said that we should be head, not tail. La Biblia dice que debemos ser cabeza, no cola, Happy Christians, y cristianos felices, powerful, poderosos, victorious. victoriosos. He goes before us. Él va delante de nosotros, But we become small, pero nos volvemos pequeños, complaining. quejosos. You see what the difference? ¿Vemos la diferencia? Next one. Siguiente. How we actually pray ¿Cómo oramos realmente? before we learn how to pray. Antes de aprender a orar, We usually focus on our needs generalmente nos centramos en nuestras instead necesidades of God's glory. y no en la gloria de Dios. We talked about this yesterday, so we move on. Hablamos de esto ayer, así que avanzamos. It's based on consumerism Se basa en una actitud consumista instead of looking for relationship. en vez de procurar la relación. We ask God to do what we are supposed to do. Pedimos que Dios haga lo que suponemos que hay que hacer. Let me explain it. Quiero explicar esto. I told you about the poor, didn't I? The poor, yes. God be with the poor. Le mencioné lo de los pobres. Dios cuida de los pobres. God asked you to be with the poor. Dios te pide a ti que te ocupes de los pobres. That's the reason He put us here. Por eso los colocó aquí. We say, finish your work. Decimos, termina, acaba tu obra. He gave us to finish His work. Él nos encomendó a nosotros que acabáramos su obra. He said, go, preach the gospel. Él dijo, ve y predica el Evangelio. That's an offense to God. Es una ofensa a Dios. Don't ask Him to do what He asked you to do. No pides que Él haga lo que Él te ha pedido a ti que hagas. When you say help the poor, Cuando decimos, ayuda a los pobres, put one hand in your pocket already. pon una mano en tu bolsillo ya mismo. That's how God can answer to your prayer. Así es como Dios puede contestar tu oración. Let me give you a story. Quiero compartir una historia. I had left over all the money in our house. Yo me había olvidado todo mi dinero, nuestro dinero en mi casa. Just money to pay my son's tuition. Justo el dinero para pagar los estudios, los aranceles de mi hijo. Nothing left over to the next salary. Y nada quedaba para el siguiente salario. I did pay our bills. I did pay everything. Había pagado mis cuentas, había pagado todo. Always. Siempre. My first checks Mi primer cheque, when I get my salary. cuando recibo mi sueldo. Always. Siempre.
They go to tithe va al diezmo and gives to the church, y ofrenda a la iglesia y ofrenda para los pobres. regardless if I have more or I have less. Sin importar si tengo más o tengo menos. Regardless if I have many bills or not so many bills. Sin ni tomar en cuenta si tengo muchas cuentas o pocas cuentas para pagar. After I give to God, Después que le doy a Dios, then I see if I can pay my bills. entonces veo si puedo pagar mis cuentas. Rule. Regla. But I pay my tithe, I pay my offerings, I pay my bills, Pero había pagado mi diezmo, mis ofrendas, me había pagado las cuentas and I had money left over exactly to pay my son's tuition. y me había quedado justo el dinero para pagarles cuotas de estudios de mi hijo. So I took the money, got in the car Así que tomé el dinero, me Started- subí al auto to drive to the school. y me dirigí a la escuela. It was raining, Llovía and I saw a lady in the rain crying. y vi a una mujer estaba bajo la lluvia llorando. And I noticed she was one of the church members. Y la reconocí, era una de nuestros miembros de iglesia. So I said, I'm not going to say her name. I said, why are you crying? No voy a decir su nombre, me acerqué y le dije, ¿por qué estás orando? And she Llorando. said, well, I don't want to complain. Digo, bueno, no quiero I quejarme. said, well, I asked you, please tell Bueno, me. pero yo te pregunté, dime, por favor. And she said, well, I don't have a job. Bueno, no tengo trabajo, I didn't pay my rent. no pude pagar mi alquiler, So until tomorrow they are going to kick us out from the apartment. así que mañana me van a expulsar del departamento. I have two small children. Tengo niños pequeños. I didn't pay the power, the electricity. Ni siquiera pude pagar la electricidad. So they cut off my power. Así que me cortaron la electricidad. So I could not cook. Así que no puedo cocinar. And I had no more food to cook. Y ni siquiera tengo comida para cocinar. So I went to the neighbor to get a few potatoes. Así que fui a pedirle al vecino unas papas. And she was walking through the rain back home to feed her kids with a few potatoes. Así que estaba regresando a su casa para tratar de alimentar a sus niños con unas pocas papas. And I prayed that morning that God is going to open my eyes. Y yo había orado esa mañana que Dios abriera mis ojos. Not just to be busy with my things, No simplemente para estar ocupado con mis cosas, but to see what is happening around me in the world. sino para poder observar lo que pasaba a mi alrededor en el mundo. To be sensitive to the needs. A ser sensible a las necesidades. And because I prayed that, God answered. Y porque oré, Dios respondió. And I knew I could not ask God to do what He asked me to do. Así que yo no le pedí a Dios que Él hiciera lo que Él me pide a mí que yo haga. Now my hand got stiff. Ahora mi mano quedó tiesa. I said, get in the pocket and get the money out. Y yo le ordenaba, ponla en el bolsillo y saca el dinero. And my head said, no, you need to pay tuition. Y mi mano decía, no, tienes que pagar las cuotas de estudio. I said, get in the pocket. Y decía, métete en el bolsillo. And my hand hardly got in the pocket. Y mi mano apenas pudo entrar al I had to bolsillo. shake, Tuve que sacudirla, got the money out. saqué el dinero And I said, give them away. y dije, entrégalo. So I asked the lady to come in my car. Así que le pedí a la dama que entrara a mi auto. We went and bought groceries, a lot of food, Fuimos, compramos mucha comida, drove to her home, fuimos a su casa, put them on the table, la puse sobre la mesa, called the elders. llamé a los ancianos. I said, now you all do what I did. Ahora le digo, ahora todos tienen que hacer lo que yo hice. I never ask you to do what I don't do. Nunca pido que hagan lo que yo no I hago. did it, you must do it too, Yo lo hice, también ustedes tienen que ayudar, if you want to work with me. si quieren trabajar conmigo. So they put money together, Así que todos pusieron dinero, and they paid her rent for a month, pagaron su alquiler por un mes and the power. y la electricidad. She was a happy lady. Ella era una dama feliz. She hugged me Ella me abrazó again and again and again and again. una vez y otra vez y otra vez. And she would not let me go. No me dejaba ir And she started to cry. y comenzó a And llorar. she started to kiss me. Empezó a I said, besarme. enough, it all comes from God. Le dije, suficiente si todo viene de Dios. But she made my day. Pero ella le dio sentido a mi día. I was happy. Yo estaba feliz. It's better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. Then I said, I'm not going to go to the school because I don't have money to pay anymore. Dije, bueno, ya no tengo que ir a la escuela, no tengo plata para pagar. But God is going to provide. Pero Dios va a proveer. So I drove home Así que manejé hasta and I mi told casa my wife, I gave the money away. y le dije a mi esposa, yo ya di el dinero. And she said, tell me. Digo, ¿qué? Told her the story. Le conté la historia. She gave me a hug and she said, praise the Lord. Ella me abrazó y me dijo, alabado sea el Señor. And she said, I am glad we think that way. Y me dijo, estoy feliz de que pensemos de esa forma. Extremely supportive.
Ella es extremadamente, me apoya en forma extremada. So we pray together. Así que oramos juntos. Praise the Lord for the joy of giving. Alabamos al Señor por el gozo de dar. We didn't cry, oh, we gave so much. No nos lamentamos, dimos tanto. If you don't give it to joy, don't give it at all. Si tú no das con gozo, no des nada. God is not going to accept it. Ni Dios no te lo va a aceptar. So we praise the Lord for the privilege to give, Así que le alabamos a Dios por el privilegio de dar. and then put our need to pay the school in His hands. Y entonces colocamos en sus manos nuestra necesidad de pagar la escuela. At noon, we check the mailbox. Al mediodía revisamos el correo. It was a check from IRS. IRS, the taxes. A check from the taxes. Sí, venía un cheque de los impuestos, de la oficina de impuestos, That 2 years before, que 2 años antes, by mistake, we paid too much taxes. que por error 2 años antes habíamos pagado demasiados impuestos. And they sent back the money with interest. Y me mandaron de vuelta el dinero con intereses. And it was literally 10 times what we paid. Y era literalmente 10 veces lo que habíamos pagado. Now, That in Argentina would be a miracle. Le digo que eso en la Argentina sería un milagro. now, I want you to hear this part. Yo quiero que escuchen esta parte. We gave many times, Nosotros dimos muchas veces, but not always they came back right away. pero no siempre volvió el dinero de alguna Don't have forma. false hope. If you give, it must come. No tengamos falsas esperanzas que porque damos va a venir, Because that's not sacrifice. porque eso no sería sacrificio. To give is sacrifice. Dar es hacer sacrificio. Most of the times, doesn't come back. La mayoría de las veces no va a volver. Always it comes back, Siempre vuelve, just in different ways. pero en formas diferentes. In a different time, En momentos diferentes, when you have a different need, cuando tienes diferentes it comes from a necesidades different place, not from where you gave. y viene de otras fuentes, no de donde tú diste. And God is blessing you, Y Dios te bendice plus you get eternal life. y además tendremos la vida eterna. But that time God knew that we need the money that day, so He gave them back. Pero Dios sabía que ese día necesitábamos el dinero, así que Él lo devolvió. So don't ask God to do what you must do. Así que no le pidas a Dios que Él haga lo que tú debes hacer. We want our way, in our time, for our plans. Nosotros queremos nuestra forma, nuestro camino, en nuestros tiempos y según nuestra agenda. We may say we want God's will, No podemos decir que queremos que se haga la voluntad de Dios, but we have our way. pero tenemos nuestra forma. And if He doesn't answer that way, you are not happy. Y si Dios no contesta de esa forma, no estamos contentos. We expect to deserve a little from what we ask, to work for it, Esperamos merecer un poquito de lo que pedimos para poder recibirlo. and we pray based on unforgiveness. Y oramos basados en el no perdón, With guilt con culpa and false repentance, not honest y repentance, con falso arrepentimiento, no honesto arrepentimiento. and two faces. Y con doble cara. We pretend we are who we are not. Aparentamos ser lo que no somos. So then we pray with doubt, we have no faith, Oramos con dudas, no tenemos fe, and with self-pride. y con orgullo o con satisfacción propia. So self-pride doesn't mean that we must be really boastful. Oh, I am somebody. Y tener orgullo no significa de que uno infla el pecho y alardea, We still feel that we are a little somebody. sino simplemente es entender que nosotros somos un poquito alguien. That's our regular prayers. Esas son nuestras oraciones comunes. And we have no vision. No tenemos entonces la visión, We desire small things. deseamos pequeñas cosas. But God is a big God. Pero Dios es un Dios grande. He wants big things. Él quiere cosas grandes. And we have no dispositions to serve because we are too busy. Y no tenemos disposición a servir porque estamos demasiado ocupados. We try to explain and to convince God because He may not know, He may not understand. Queremos explicar y convencer a Dios porque tal vez Él no entiende. So that way we hurt Him. De esta manera lo lastimamos.
We focus on problems instead of focusing on solutions. Ponemos el foco de atención en los problemas y no en las soluciones. We focus on sin instead of focusing on Jesus' sacrifice. Nos concentramos en los pecados y no en el sacrificio de Cristo. Let me give you an example. Voy a poner un ejemplo. Oh, I have sinned, please forgive me. Oh, yo he pecado, por favor, And I have perdóname. done this and this. Oh, this is a big sin, please forgive me. Oh, yo hice esto, yo tuve un gran pecado, por favor, perdóname. Every day for the same sin. Todos los días por el mismo pecado. Where do you keep your eyes? On Jesus or on sin? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En Jesús o en el pecado? Sure, if you keep your eyes on sin, you are going to sin again. Por cierto, si tienes tu vista en los pecados, vas a volver a pecar. After you confess Después que has confesado and believe that you are forgiven, y crees que has sido perdonado, you forget what is behind olvidas lo que queda atrás and put your eyes on Jesus y pones tus ojos en Jesús and run forward. y avanzas. Because if you keep your eyes on Jesus, not on sin, Porque si mantienes los ojos en Jesús, no en you el become pecado, like Jesus, not like sin. te transformas a la semejanza de Jesús, no al del pecado. You see the point? ¿Vemos el punto? Like Paul says, I forget what is behind, Lo que, como dijo Pablo, olvido lo que queda atrás, whatever he did in his past, cualquier cosa que haya hecho en el pasado, and I look to Jesus and I run forward. y miro a Jesús y avanzo. Like Mary, Como María, she was brought to Jesus to be killed. ella fue traída ante Jesús para ser muerta. And Jesus says, who condemns you? Y Jesús le preguntó, ¿quién te condena? She looks around and she says, nobody. Miró alrededor y dijo, nadie. Now she was guilty. Ella era culpable, She deserves to die. merecía morir. Jesus says, I do not condemn you either. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. We need to understand this phrase. Necesitamos entender esta frase. He didn't come to condemn, he came to save. Él no vino a condenar, él vino a salvar. If he wanted to condemn, he would not have come. Si venía a condenar, no habría venido. I do not condemn you either. Ni yo te condeno. Go and sin no more. Vete y no peques más. But in Greek it says differently. Pero en el griego dice un poco diferente. It says therefore. Dice, por lo tanto. So it says like this. Dice así. I do not condemn you either. Ni yo te condeno. Therefore, Por lo tanto, you can go and sin no more. puedes irte y no pecar más. When you accept forgiveness, Cuando aceptas el perdón, it says in great controversy, I believe between chapter 40 and 42. dice en el conflicto de los siglos, en los capítulos 40, 42 por allí, You accept forgiveness in faith. tú aceptas por fe el perdón. And you take your eyes from sin and put them on Christ. Y quitas tus ojos del pecado y los pones en Cristo. That gives you power and motivation to move on. Eso te da el poder y la motivación para avanzar. And being in Christ, you sin no more. Y al estar en Cristo no pecas más. Let's move on. Avancemos. We talk instead of being a monologue, talk and listen, talk and listen. En vez de ser un monólogo, de ser un diálogo, de hablar y escuchar, solo hablamos. We ask all the time instead of praising. Es solo un monólogo. Pedimos todo el tiempo en vez de alabar. Our prayers are generic, general, Nuestras oraciones son genéricas, oramos en general instead of being specific. en vez de ser específicas. And we pray in hurry. Y oramos apresuradamente. And hurry is the greatest enemy of prayer. Y la premura es la mayor enemiga de la oración. Either don't pray, O no ores, or when you pray, take your time. o cuando oras, toma tiempo. And if you don't have that time, Si no tienes el tiempo, wake up earlier and make time for God. levántate más temprano y hazte un tiempo para estar con Dios. Again and again and again and again, many times. Otra vez y otra vez y otra vez, muchas veces. When I sacrifice something and wake up earlier and pray, Cuando yo sacrifico alguna otra cosa y me levanto más temprano y oro, what I think I lose, lo que pienso que pierdo, God gives it to me Dios me lo da. greater than I would get it myself. Más grande de lo que yo lo hubiera podido lograr por mí mismo. Even when I was a kid, I was in high school, Aun cuando yo era un muchachito, estaba en el secundario, I would wake up at 5 a.m. to pray. me levantaba a las 5 de la mañana para orar. And sometimes I would wake up later. Y a veces me levantaba más temprano, And I más would tarde. say, should I go to school or pray? Y me preguntaba, ¿iré a las clases o me quedo a orar? Now you may not agree with me, Ahora puede ser que no estén de acuerdo conmigo, but that's my experience. pero esa fue mi experiencia. Every time I decided to pray, Cada vez que decidí orar, God solved the school problem for me. Dios resolvió el problema de la escuela para mí. The teacher didn't come.
El profesor no vino. They didn't call the presents. No pasaron lista. They had the test that everybody failed. Y tomaron una prueba y todos sacaron mala nota. Because I was not there, I didn't fail. Y como yo no estuve ahí, no saqué mala nota. God helped me recover everything. Y Dios me ayudó a recuperar todo lo que Catch había, up with everything. a alcanzar lo que había perdido. And I finished top of my class. Y terminé en primer lugar de mi clase, Because I put prayer first. porque puse la oración en primer lugar. I would have difficult exams. Teniendo exámenes difíciles. But never say, oh, I'm not going to pray or I'm not going to serve in the church because I am busy for exams. Nunca dije, bueno, no voy a orar o no voy a servir en la iglesia porque tengo que dedicar mucho tiempo a los exámenes. Prayer and service came first. La oración y el servicio vinieron primero. And God helped me to finish first, top of the class. Y Dios me ayudó a terminar en la cabeza de mi clase. The same in my work. Lo mismo en mi trabajo. Prayer should come first. La oración debe venir primero. There is no place for hurry in spiritual life. No hay en la vida espiritual lugar para el apresuramiento. The purpose of prayer. El propósito de la oración. To know God, because to know God is eternal life. Conocer a Dios, porque conocer a Dios es la vida To eterna. live in His presence, talk and walk with Him. Vivir en su presencia, hablar y caminar con Él. To experience Him and learn to trust Him Experimentarlo y aprender a confiar en Él daily. diariamente. To depend entirely upon Him. Depender por entero de Él. To allow Him to work for us. Permitirle que trabaje por nosotros. To be forgiven, cleansed and changed. Ser perdonados, limpiados y cambiados. To allow Him to use us in service for others. Permitir que nos use en el servicio para otros. To reflect His character. Reflejar su carácter. I have Bible verses, I have quotations, I got to move. Tengo aquí versículos de la Biblia, citas, pero tengo que When moverme. I give you the quotations, they are structured by chapters, so it will be easy for you to place them wherever they are. Las citas que voy a dejar están estructuradas por capítulos, así que será fácil ubicarlas. For instance, it says meditation, Por ejemplo, dice meditación, and then a few quotations. entonces unas pocas citas, Forgiveness, perdón, quotations. y varias It's going to citas. be easy for you. Va a ser fácil. Priorities in prayer. Las prioridades en la oración. Outpouring of the Holy El Spirit. derramamiento del Espíritu Santo. Because God's work is not going to be finished in our power or wisdom, Porque la obra de Dios no será terminada con nuestro poder o sabiduría, but just when we receive the Holy Spirit. sino solamente por la obra del Espíritu Santo. When the disciples prayed for the Holy Spirit, Cuando los discípulos oraron por el Espíritu Santo, in the Holy Spirit's power, el poder del Espíritu Santo, they did all they did. hicieron todo lo que hicieron. Miracles, Milagros, signs, señales, conversions, conversiones, way greater than what they imagined. mucho mayores de las que habían imaginado. And the work is going to be close to the same power Y la obra será terminada con el mismo poder through the Holy Spirit, por medio del Espíritu through Santo prayer. y la oración. Por medio de la oración. Seek God's face Busca el rostro de Dios, to know God, conocer a Dios, to have relationship, tener relación con Él, to spend time with Him. dedicar tiempo a estar con Él. So not necessarily to solve something, but to be with Him. No para resolver algo, sino para estar con Él. That's a privilege, that's a joy. Es un privilegio y es un gozo. For personal and corporate revival, Para reavivamiento personal y corporativo, for to discover our mission, para descubrir nuestra misión, God's mission for us, la misión de Dios para nosotros, for God's leading for every day. para la guía de Dios cada día. There are three things that keep us busy. Hay tres cosas que nos mantienen ocupados. The first one said, I cannot come to the wedding, I just purchased a property. La primera, no puedo venir a la reunión porque acabo de comprar una propiedad. We don't go to meet with God because we are busy to accumulate. No nos tomamos tiempo para reunirnos con Dios porque estamos muy ocupados en acumular, To have more things, tener más cosas. so the fire has what to burn at the end. Así que al final habrán más cosas para que el fuego las queme. And we forget. Le gusta. We forget Y olvidamos that this is short. que esto es breve. We accumulate Acumulamos, things for fire acumulamos cosas para el fuego and we lose the real things y perdemos el cielo, that last eternally. la vida eterna. So first thing that keep people from prayer, Así que una primera cosa que aparta a la gente de la oración accumulating things. es acumular cosas, posesiones, Greed. la avaricia. Yeah, avaricia, I know that word. Second thing, Lo segundo, it's worries. las preocupaciones. While the first ones, they want to have more, ¿Again? the first group, they want to have more. Sí, el primer grupo quiere tener más cosas, The second group, they say, we don't have, el segundo grupo se preocupa porque no tiene, so we have to work.
Así que tenemos que If trabajar. we don't work, we lose our home. Si no trabajamos, vamos a perder nuestra casa. If we don't work, we cannot pay our bills. Si no trabajamos, no podremos pagar las We don't cuentas. have food. No tendremos comida. So we don't have time to pray and to serve God. Así que no tenemos tiempo para orar y para servir a Dios. And they don't trust God's promise. Y no confían en las promesas de Dios. That if you put God first, Si ponemos a Dios en He will primer take care lugar, of all the other things. Él se ocupará de todas las otras cosas. He can do it and He doesn't lie. Él puede hacerlo y Él no miente. And the third reason that keeps people away from prayer Y la tercera cosa que aparta a la gente de la oración is relationships. son las relaciones. You remember the second group, they said, I got some oxen. Si el segundo grupo, yo tengo unos bueyes And I got to go and try them. y tengo que traer los bueyes. That's work. Trabajo. And the third group said, I just married. Y el tercer grupo dijo, yo acabo de I casarme, go in honeymoon. me voy de luna de miel, I cannot come to the wedding. no puedo venir a la Those boda. are relationships. Estas son relaciones. People are afraid that if they join God, Y la gente tiene miedo que si se une a Dios, if they follow God, si siguen a Dios, if they pray, si oran, if they serve, si if sirven, they sacrifice, si sacrifican, they are going to lose friends, families, van a perder amigos, parientes, and they forget that God is the one who gives them real families. y olvidan que Dios es el quien les da las verdaderas familias. And they try to save families and they lose families. Y ellos tratan de cuidar a sus familias y al fin pierden a sus familias. In 5 minutes we have to stop. Okay. Well, God's meaning versus our meaning for prayer. Bueno, el significado de Dios y nuestro significado para la It oración. says there 450 answered prayers out of 650. Dije que hay 450 oraciones bíblicas respondidas The sobre Bible explains how to pray, 650. La Biblia explica cómo orar, reveals the dynamic of prayer, revela la dinámica de la oración, invites you to pray, te invita a orar and promises that if you do that the way He says, He's going to answer. y te promete que si lo hace de la forma que allí indica, recibirás respuesta. Whatever you ask in His Spirit, in His name, when I say in His Spirit, in His character, Todo lo que pides en su espíritu, es decir, en su carácter that y en means su nombre, following the principles that He told you. significa seguir los principios que And you Él te pray dio in His merit, in His name, y orar en su nombre y en sus méritos. He's going to answer. Te va a contestar. I saw that every prayer Vi que cada oración which is sent up in faith que se eleva con fe from honest heart de un corazón will honesto be heard by God será oída por and Dios answered. y contestada. Okay, we need to move on. Tenemos que avanzar. There are some prayers that I analyzed on the computer. They are there. Hay algunas oraciones que yo analizo en el material. I'm going to move on. Voy a avanzar. Confession. Confesión. This is important. Esto es importante. Should be clear, Debe ser clara, specific, específica and in faith. y con fe. And you see, when we say Vemos cuando dice, in faith, Con fe. remember the example I gave you about Mary. recordemos el ejemplo que di sobre María. It's impossible to be pleased or to please God or to be forgiven without faith. Es imposible agradar a Dios o ser perdonado sin fe. We might take Him on His word. Debemos tomar su palabra. Petitions Pedidos. are about spiritual and physical needs, Nuestras necesidades físicas y espirituales about God's service, acerca del servicio a Dios and are very personal and should be very specific. y deben ser muy personales y concretas o específicas. Let's move on. Vamos a avanzar. Intercession Intercesión is the channel through which God's power is received and distributed to others. es el canal por medio del cual el poder de Dios se recibe y se distribuye a otros. This is what we need to remember, Esto es lo que necesitamos recordar, that we are not reservoirs. que no somos reservorios, We are pipes. somos, no somos depósitos, somos Channels. tubos, canales. Whatever we receive from God, physically, spiritually, Todo lo que recibimos de Dios física o espiritualmente is not intended to stop here. no tiene la intención de que se detenga aquí. It should go through us to others. Debe fluir de nosotros hacia otros. As soon as it stops here, Si se detiene acá, it stops coming. deja de fluir. Realize that Jesus is our intercessor. Debemos recordar que Jesús es nuestro intercesor. Ask someone to join you in intercession Hemos de pedir a otros que se unan a nosotros en intercesión and become a priest, as the Bible says. y volvernos sacerdotes como la Biblia nos indica.
And then, actually, there are some models there. Hay realmente otras allí. And I'm going to go fast. Moses model. Voy rápido. El modelo de Moisés. We already talked about that. Ya hablamos de esto. When he did intercession for Israel, Cuando él intercedió por su gente, instead of praying for them, he prayed for God's glory. en lugar de orar incluso por ellos, oró por la gloria de Dios, From God's perspective, desde la perspectiva for de God's Dios, integrity of His word, por la integridad de la palabra de His Dios, promise, su promesa, His name, His honor, His glory. su nombre, su honor, su gloria. And then he confronted sin. This is important. Y entonces él enfrentó el pecado, y esto es importante. Now, you need to understand, to confront sin is painful. Ahora debemos entender que enfrentar el pecado es doloroso, Because we intercede for others, porque nosotros intercedemos por but otros, we have hard time to confront sin. pero nos cuesta mucho enfrentar el pecado. We must confront sin in love and kindness, though. Debemos enfrentar el pecado con amor y con amabilidad. We ask for God's presence in their life. Pedir la presencia de Dios en sus vidas. We ask for grace, Pedimos gracia, and then believe in Him and accept His will. y entonces creemos en Él y aceptamos su gracia. This is one that I wanted to show you, and then we can finish any time. Esto es lo que quería mostrar, entonces puedo terminar en cualquier momento. There are 72 slides, Hay 72 diapositivas and we did 50. y hicimos 50. We did a lot. Hicimos muchas. Meditation or contemplation Meditación, contemplación, is planned es planificada, without hurry. sin apresuramiento. Time to receive, not to give or to talk. Tener tiempo para recibir, no para hablar o para It's dar. time to grow, Es tiempo para to crecer, understand, para comprender, to focus on God, not on para yourself, concentrarnos en Dios, no en nosotros mismos, on His character and His love and en sacrifice, su carácter, en su palabra, en su sacrificio, to focus on His word and His law. enfocarnos en su palabra y en su ley. It's time when you stay still, Es un momento para estar en quietud. you repeat Bible verses and memorize them. Repetimos versículos de la Biblia y los Repeat His memorizamos. promises back to Him. Repetimos sus promesas. You ask questions about the verses. Hacemos preguntas a Dios respecto a estos versículos. And you contemplate not just at the end of the study or prayer, Y contemplamos no ya el fin de este momento de oración, but throughout the study, throughout the prayer. sino que durante este estudio oramos. Now, I got to read you at least one quotation Bueno, tengo que leer aunque sea una cita and one Bible verse. y un versículo. Be still and know that I am God. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Although there are many other Bible verses that I have here that say that we must meditate upon His word. También hay muchos otros versículos que los tengo acá que dicen que debemos meditar en el Señor. Now I'm going to give you a quotation from the Spirit of Prophecy. Ahora una cita del Espíritu de Profecía. One second. Communion with God Comunión con Dios is highly essential for spiritual health es altamente esencial para la salud and espiritual can be obtained y puede obtenerse through meditation upon God's word and His character. por medio de la meditación en la palabra y el carácter de Dios. I'm going to move on because we are late. Voy a avanzar porque estamos tarde. We talked yesterday, we don't refer to Oriental strange meditation. Aclaré ayer que no hablamos de la meditación oriental. We do? Yes, yes. Oh. No, we have 5 more minutes for the break. Now it's Oh. over. Yes. I thought we have to finish, but he Oh. says that we have a break and then we have a little more time so we can finish the seminar. No, él Oh. estaba acelerando porque la notita dice en 5 minutos un recreíto, un corte. Because we have 20 more slides Porque- if you want to finish all of them. We have time up to 12:30. Then we can take a Entonces break. lo que él pensaba que tenía que terminar todo en 5 minutos. No, es un cortecito, es un pequeño corte y después que me pidieron los jóvenes y después tenemos media hora más como estaba programado.